Muy buenas tardes, el día de hoy está con nosotros el maestro Brian Andrino, a lo cual daré pauta a ciertos puntos de su trayectoria académica. Brian J. Andrino Castañeda, director general del Centro de Conciliación y Arbitraje, S.A., asesor jurídico en Buffet Jurídico Girón, egresado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala, especializado en Derecho Empresarial y de Resolución de Conflictos con una destacada trayectoria internacional en el ámbito de arbitraje, habiendo obtenido una mención honorífica en el MUT y C México por el mejor escrito de demanda y participación en competencias internacionales como el MUT UBA. Cuenta con una sólida formación académica respaldada por diplomados en instituciones de prestigio como el Tribunal de Supremo Electoral en Guatemala y el Instituto de la Defensa Pública Penal. Además, ha organizado diplomados, seminarios y congresos especializados en resolución de controversias. Un líder con amplia experiencia en desarrollo empresarial y en la creación de soluciones jurídicas innovadoras a nivel global. Con ustedes, el maestro Brian Andrino Castañeda, director general del Centro Conciliación y Arbitraje, S.A. Buffet Jurídico Girón. Adelante, maestro. Perfecto, perfecto, maestro Frank. Muchísimas gracias por esa presentación. De verdad es un enorme gusto y un enorme placer estar nuevamente pudiendo estar compartiendo con la red de gestores de paz. Ya hemos participado por ahí en varias ocasiones, maestro. Entonces, mi total agradecimiento tanto a usted como al maestro Víctor por la confianza depositada. Em, pues bueno, muy buenas tardes a todos los participantes, a todas las participantes que hoy, hoy están aquí acompañándonos con nosotros en este nuevo taller que con mucho esfuerzo estoy seguro que Red de Gestores de Paz está organizando. Como lo dije en un principio, es un enorme placer y un enorme privilegio poder estar compartiendo esta tarde con ustedes. Desde que yo me enteré del proyecto Red de Gestores de Paz hace aproximadamente unos 6 meses, por ahí calculo, de verdad es muy satisfactorio saber lo que están haciendo por allá en México a través de la formación de gestores de paz, que creo que es un nombre que tiene mucho poder. Detrás de eso hay mucho significado y de verdad muchísimas felicitaciones a ustedes que hoy están tomando parte de su tiempo, que perfectamente podría ser tiempo libre para ustedes. Lo están dedicando a seguirse formando en este proyecto, en este noble proyecto. Realmente creo que esa es la palabra que usaría para definirlo. Ser un gestor de paz, creo que no es únicamente para presumirlo, sino que es entender el significado y el poder que hay detrás de esto. Entonces, muchísimas felicidades tanto a Red de Gestores de Paz como a los participantes. Es para mí un enorme gusto poder compartir estas 2 horas con ustedes. Yo soy Brian Andrino, como el maestro Francisco lo mencionó. Yo soy director general de un centro de arbitraje en mi país de origen, Guatemala. Yo soy guatemalteco. He participado en diferentes conferencias, actividades, congresos y demás en relación al arbitraje. Entonces, hoy tengo la enorme dicha de poder estar nuevamente con Red de Gestores de Paz para platicar un poquito acerca de lo que es el arbitraje, entender esas facciones que hay detrás de este inmenso mundo, porque créanme que es inmenso, y pues siempre, ¿verdad? En primer lugar, pidiéndole a Dios que sea una tarde muy agradable para todos ustedes, y en segundo lugar, que ustedes también puedan llevarse algo de mí, que creo que eso es lo más importante y lo más significativo para una persona que tiene la oportunidad de dar una conferencia. Este es un taller, entonces me gustaría que fuese un poquito interactivo en la medida de lo posible. Yo sé que esta era que quedó detrás de la pandemia totalmente virtual es un poquito eh, todavía con tintes algo raros y sé que es un poquito más difícil, pero quienes gustan prender su cámara, bienvenido sea. Si no, pues no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, no se les va a retirar de la sala, pero pues siempre es agradable poder verlos. Muchísimas gracias, Alexis, te agradezco ahí por haberlo prendido. Em, y de igual forma, si tienen alguna pregunta que hacer, con muchísimo gusto la pueden realizar ya sea en el chat
o sin ningún problema pueden levantar su mano, pueden activar su micrófono directamente y preguntar. No, yo no tengo ningún inconveniente con que me interrumpan. Tenemos 2 horitas para platicar de eso. Ya nos atrasamos 10 minutitos. Ustedes podrán ver que es un tema muy interesante. Tal vez es un segmento que tienen establecido dentro del taller de formarse como gestores de paz, pero más allá de ser solo un segmento, un tema más en el currículo académico, créanme que detrás de esto hay muchísimo poder, no poder entendiéndose el concepto como algo malo o algo que traiga problemas y demás, sino que todo lo contrario. Hay muchísimo poder en el sentido que se pueden lograr cambios estructurales y los cambios estructurales van a incidir directamente en nuestras sociedades, culturas y todavía más allá en nuestra vida personal, en nuestro día a día. Entonces, espero que sea agradable para ustedes este taller. Por ahí preparé un par de actividades para que podamos hacer. Entonces, pues les suplico su participación. Si ustedes gustan, ¿verdad? Pueden realizar preguntas, pueden realizar comentarios, generar algún tipo de discusión, por si les sirve el dato o entender un poquito de los contextos. Yo soy guatemalteco, entonces con muchísimo gusto yo estoy completamente abierto a poder platicar con ustedes acerca de este tema. Para esta tarde traemos en conjunto con Red de Gestores de Paz, lo que por ahí ya pueden ver mi pantalla. Si la pueden visualizar, solo si me pueden confirmar, tal vez con una manita arriba. Ahí estamos, ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias, Alexis. Bueno, el tema de esta tarde son las nociones del arbitraje y qué hacemos referencia cuando platicamos de las nociones. Bueno, las nociones van a ser todos aquellos tintes, todos aquellos matices que vamos a encontrar dentro del arbitraje. De primera mano, les puedo mencionar que el arbitraje forma parte de los métodos de resolución de conflictos. Métodos de resolución de conflictos a nivel global y también un poco a nivel doctrinario, podemos encontrar diferentes métodos. Les puedo mencionar la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, la amigable composición, y demás. Hay otros países, por ejemplo Colombia. Colombia tiene una cultura muy fuerte sobre los métodos de resolución de conflictos, que ellos regulan incluso otros métodos que llevados a la práctica es muy interesante verlos, pero el final de todos los métodos de resolución de conflictos es fomentar una cultura de diálogo y una cultura de paz en nuestras sociedades, que por ahí tanto México como Guatemala está punteando de forma lamentable. No es algo que llene de orgullo decirlo, pero puntea a ambas sociedades entre los índices de mayor conflictividad a nivel latinoamericano. Entonces, por ahí tenemos ya un punto en común, que es estos niveles de conflictividad en nuestras sociedades. A nivel general, no, los niveles de conflictividad en una sociedad se pueden dimensionar o se pueden medir de diferentes formas. Hay conflictividad social, conflictividad cultural, conflictividad laboral incluso, y los índices delictivos que se pueden chequear por ahí en nuestros países, ¿verdad? Entonces, los métodos de resolución de conflictos nacen precisamente con el fin de agotar esos niveles de conflictividad en nuestros países. Otros métodos tienen un par de tintes un tanto distintos, por ejemplo, el arbitraje, que es lo que vamos a platicar el día de hoy. El arbitraje nace también como una medida desjudicializadora de nuestras sociedades y una herramienta con una naturaleza que pretende, de cierta manera, coadyuvar al Estado cuando el Estado mismo, en su incapacidad de resolver todos los conflictos, que esto no es algo malo, es algo normal, cede este espacio a otra jurisdicción, una jurisdicción privativa, y es donde nace el arbitraje. Entonces, no sé, por ahí quería pasarles una encuesta justo en este momento para conocer si ustedes pues ya saben qué es el arbitraje, conocen un poquito, han escuchado hablar, porque en los últimos 10 años, me atrevería a decir, hay un auge exponencial del arbitraje
y se empieza a hablar del arbitraje, pero muchas veces vemos esta situación que el arbitraje está un tanto acaparado, no me gusta utilizar esa palabra, pero creo que es la ideal, está un tanto acaparado por ciertos grupos y no permite pues que se desarrolle un poquito más o que otro tipo de sociedades puedan conocer acerca de este método, pero es un poquito de lo que nosotros también por nuestra parte queremos derribar esas paredes que muchas veces se forman a través de estos nuevos temas. Escuchamos arbitrajes internacionales o que nuestros estados fueron condenados a tantos millones. Recientemente Guatemala fue condenado a 64 millones en un arbitraje, pero muchas veces la gente se queda como, ¿qué es el arbitraje? Entonces, esta tarde pretendo que a ustedes les quede de la manera más clara. Me gustaría poder ampliar y tocar un poquito de temas doctrinarios, sociológicos, incluso dogmáticos a través del arbitraje, pero pues será en otra ocasión que podamos hacerlo. La conferencia de hoy, el taller de hoy está preparado para que ustedes puedan eh, digerir de forma fácil qué es el arbitraje. Entonces no nos vamos a ir a conceptos muy dogmáticos y vamos a tocar conceptos muy elevados, por así decirlo, sino que voy a tratar de que sea muy digerible para ustedes y que sobre todo pues les quede la llamita o esa chispita por ahí a ustedes de qué es el arbitraje y cómo se aplica y cómo lo podemos utilizar en nuestro día a día, independientemente de nuestras profesiones. Por ahí si habrán abogados viendo este taller, tal vez ya lo conocerán más y sabrán un poquito más los alcances que tiene su aplicabilidad, pero pues vamos a tocar un par de nociones. Con mucho gusto me pueden formular cualquier tipo de pregunta, no hay preguntas malas. Entonces, pues empezamos de lleno con este taller. En primer lugar, de primera mano, no podemos empezar a hablar del arbitraje sin saber qué es el arbitraje. Entonces, preparé una definición sencilla. Como les digo, no quiero revolverlos o no quiero complicar el asunto, por ahí tocando otros temas que se ven en el arbitraje, sino que una definición sencilla de qué es el arbitraje. Encontramos que el arbitraje es un método alternativo de resolución de conflictos. Eh, esta definición la damos regularmente porque de forma general al arbitraje se le conoce como un método alternativo de resolución de conflictos. Sin embargo, a mí me gusta aclarar este punto y es que en los últimos años, Colombia, que es un país pionero en arbitraje, ha creado de cierta manera ciertos grupos una corriente que pretende llamar a los métodos alternativos de resolución de conflictos únicamente como métodos de resolución de conflictos. Y ustedes podrán decir así de, bueno, ¿qué diferencia hay que se llame alternativo o no? El problema o la situación, mejor dicho, es de que incluso los constructos sociales y los lazos culturales de nuestras sociedades se forman a través del lenguaje. Y el problema, aquí sí, el problema al llamarlo o al dotarle ese término alternativo, a nosotros nos puede venir la idea de que es una opción o de que hay una línea a seguir y alternativamente puedo tomarla. En la práctica, esto sí tiene incidencia. ¿Y cuál es el problema de que sea alternativo? El problema es que en los últimos años los métodos de resolución de conflictos han dejado de ser alternativos y se convierten en una primera opción. Sin embargo, yo les menciono esta definición porque en México se tiene todavía mucho esto de llamarle un método alternativo de resolución de conflictos. Guatemala es la misma situación. Somos muy pocos los que nos adentramos a llamarle métodos de resolución de conflictos, pero por ahí pues les dejo esa pequeña introducción. El arbitraje en sí es un proceso de carácter no judicial, por eso es una medida desjudicializadora que se va a llevar ante una institución arbitral, ante un tribunal arbitral, eh, conformado por árbitros. Los árbitros van a ser directamente la figura de un juez. Un árbitro es el símil de un juez, únicamente que en el arbitraje no lo vamos a denominar juez, sino que lo vamos a denominar árbitro, en los cuales asisten
dos partes regularmente y se toma una decisión vinculante, de carácter vinculante, acerca de una disputa que se tenga. Entonces, el arbitraje no es más que un proceso donde dos partes que tienen un problema van a decidir acudir ante el arbitraje, ante un tribunal arbitral, y deciden no acudir ante un juzgado de sus diferentes países. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Es lo que vamos a desarrollar más adelante y vamos a ir conociendo estas diferencias. El arbitraje, para que, por si hay abogados por ahí, es un arbitraje, es un proceso de conocimiento donde se van a entrar a conocer hechos y se va a emitir una resolución, una sentencia, que en nuestro caso en el arbitraje se va a llamar un laudo arbitral. Entonces, de manera resumida y de manera directa, el arbitraje es un proceso de conocimiento donde dos partes someten por la voluntariedad. Esto es muy importante y quiero que se queden con este principio, el principio de voluntariedad, donde dos partes, por el principio de voluntariedad, deciden someter su conflicto. ¿De dónde o por qué un conflicto? Originado de un contrato, ya sea por un incumplimiento, ya sea por una falta al plazo o los diferentes problemas que puede ocasionar realizar un contrato. Entonces, estas dos partes deciden, bueno, no queremos irnos ante un juzgado, ante el juzgado de Jalisco, por ejemplo, sino que decidimos que este conflicto, si se origina del contrato, lo vamos a someter al arbitraje. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar más adelante que el proceso de arbitraje es un proceso relativamente más sencillo, es más rápido, es más eficaz en este contexto y va a generar a la larga diferentes costos. No quiero utilizar mayores o menores costos todavía. Esa reflexión se la podrán llevar ustedes y ustedes analizarán cómo valoran o a qué le dan valor ustedes, a qué ciertos aspectos de la vida le dan valor, pero regularmente se conoce como esto. ¿Cuál es la diferencia entre un arbitraje y un juicio ordinario? La diferencia de un juicio es que el arbitraje es generalmente más rápido, es menos formal, el principio de formalismo no está previsto en el arbitraje y se basa en el acuerdo de las partes. Generalmente, utilice esa palabra porque generalmente es más rápido. Un proceso arbitral, eh, por ejemplo, entre un conflicto de accionistas, de socios en una sociedad anónima, regularmente un arbitraje dura de 6 a 9 meses, con sus incidencias y demás que no dependen de las instituciones arbitrales, sino que de las partes, se puede llegar a extender 1 o 2 años. Mientras que un juicio ordinario, y ya he tenido la oportunidad o diferentes comentarios que me han hecho compañeros de México, compartimos un poquito la misma situación, pero hay procesos ordinarios que pueden llegar a dilatarse incluso hasta 15 años. Entonces, por aquí nosotros tenemos un chiste que solemos hacer mucho, yo siempre lo menciono, y es que decimos que la vida de un abogado dura 3 procesos ordinarios, porque hay procesos ordinarios en mi país, por ejemplo, que se están conociendo desde hace 25 años, desde la década de los 2000, los inicios de la década de los 2000 hasta el año 2025 no se ha resuelto. Entonces, eh, es aquí donde nace el arbitraje, o más allá del arbitraje, nace la necesidad de resolver conflictos. ¿Por qué? Porque los juzgados no se dan abasto, la mora judicial es grandísima, tanto en México como en Guatemala, y la carga judicial es también grandísima. Yo he tenido la oportunidad de platicar con diferentes magistrados y ellos me comentan que mensualmente aproximadamente reciben 1000 demandas. Imagínense eso. Y son juzgados donde encontramos hasta 16 juzgados de la misma materia, civiles, pluripersonales incluso. Hacen un total de 32 juzgados y 32 jueces. Imagínense recibir 1000 demandas mensuales. Estamos hablando de 32,000 demandas mensuales. Entonces vemos que la carga es excesiva, es muy grande y es donde nace también el arbitraje. Como principio es antiformalista, por lo mismo es de que se pueden reducir los plazos, no pretende
parar demandas o parar todo un proceso porque no lleva a una coma o no adjuntó de forma correcta las copias y demás. Y principalmente, y esto para la actividad que les tengo preparado, recuérdense del principio de la voluntariedad de las partes. El arbitraje va a ser siempre con acuerdo de las partes. Ahora, ¿por qué elegir el arbitraje? ¿Por qué es importante que elijamos el arbitraje? Aquí hay varias posturas. Yo me adhiero a la postura que no satanizo la jurisdicción ordinaria. Yo creo que únicamente está el abanico de posibilidades para que usted pueda tomarlo y usted decida en su libertad ver cuál es la opción que mejor se adapta a sus posibilidades y cuál es la que usted quiera tomar. Yo no soy partidario de que hablar de que el Estado es ineficaz y demás, todos tendrán sus posturas, simplemente yo lo manejo como un abanico de posibilidades. Entonces, en este sentido, ¿por qué elegir el arbitraje? Primero, la rapidez que les comentaba en los procedimientos. Los procedimientos arbitrales en la mayoría de instituciones tienen regulados que se cumplan o se emita la sentencia, que en nuestro caso la sentencia se llama laudo arbitral, en un plazo de 6 a 9 meses. Entonces, tiempo del arbitraje, ya sabemos qué es el arbitraje, cuánto va a durar un arbitraje de 6 a 9 meses. De 6 a 9 meses. Segundo, la confidencialidad del proceso. Los procesos de arbitraje, generalmente, utilicé otra vez esta palabra, son privados. ¿En qué casos no son privados? Cuando una de las partes es Estado, es un Estado, ya sea el Estado mexicano, el Estado peruano, el Estado colombiano, el Estado guatemalteco, etcétera. Contrario a esto, los procedimientos y los procesos son exclusivamente entre las partes. Ni siquiera las instituciones arbitrales o los centros de arbitraje, como se conocen, en cierto momento llegan a conocer del proceso arbitral como tal, sino que es únicamente el tribunal arbitral, que va a ser nuestro juzgado, por así decirlo, y las partes. Entonces existe mayor rigidez en cuanto, por ejemplo, la consulta de expedientes. Aquí en Guatemala, yo creo que en México también será de la misma forma, cuando un expediente está fenecido, como se le conoce aquí, cualquier persona puede acudir y pedir una copia de ese expediente y las actuaciones son públicas. Con el arbitraje no sucede esto. Con el arbitraje usted no puede realizar una solicitud al centro de arbitraje, conciliación y arbitraje, que es el centro donde yo laboro, y pedir una copia del expediente 34-2024. A pesar de que ya hay laudo emitido y demás, incluso cuando ya se ejecutó el laudo, nosotros no tenemos la capacidad ni tenemos esa facultad de poder expedir ese expediente a una parte que no fue parte del proceso. Entonces, la confidencialidad aquí se maneja muchísimo. Regularmente para casos grandes, imaginen ustedes que estemos discutiendo 20, 40 millones de dólares entre empresas. Yo voy a ser de cierta manera más quisquilloso con lo que se llegue a saber de mi proceso porque únicamente me interesa a mí y le interesa a la otra parte. Tercer lugar, la flexibilidad en las reglas. Eso es importantísimo. Igual se lo pueden llevar para el taller que vamos a elaborar en un momento. Las partes son las que pueden acordar las reglas y el procedimiento de arbitraje. Con esto no quiero confundirlos. Los centros de arbitraje tienen un reglamento establecido. El reglamento establecido nos va a decir desde A hasta Z cómo vamos a manejarlo. Sin embargo, durante el momento en que las partes se pongan de acuerdo, ellas pueden decidir específicamente si se someten al reglamento del centro de arbitraje que quieren que les administre su proceso o pueden decidir ellas utilizar incluso otro reglamento de otra institución y que únicamente el centro de arbitraje funja como una institución administrativa, de administración del proceso arbitral. Pero usted, parte, puede decir, bueno, yo soy, por ejemplo, un contrato de servicios entre una empresa mexicana y una empresa guatemalteca. Si usted tiene su empresa, por ahí le puede servir también la información.
yo soy mexicano y quiero que la ley o la ley que rija el proceso sea la ley de arbitraje de México. ¿Cuál es la ley de arbitraje de México? La encontramos contemplada en el Código de Comercio de ustedes. Y usted por ser mexicano, pues quiere que esa ley sea la que vaya a regir su proceso. Yo guatemalteco, pues no tengo inconveniente, revisé el apartado del Código de Comercio, estoy de acuerdo, y ambos decidimos que esa sea nuestra ley. Nos va a guiar en cuanto al procedimiento, las formas de dirigirnos y demás, plazos, etcétera. Y no decidimos que, por ejemplo, tanto la parte mexicana como la parte guatemalteca, sí deciden que su proceso arbitral lo va a administrar el Centro de Conciliación y Arbitraje S.A., que tiene, por así decirlo, su ley de arbitraje, tiene su reglamento, pero pues decidimos que en este caso mejor fuera la ley mexicana. Eso es perfectamente posible en el arbitraje, no hay ningún inconveniente, no hay específicamente estas reglas de competencia y demás, de que cuál es la ley aplicable, cuál es la ley que va a regir, por ejemplo, en nuestro caso, que yo soy guatemalteco y mexicano, si va a ser donde faccionamos el contrato o va a ser la ley de la nacionalidad de las partes y demás, ahí tendríamos un inconveniente gravísimo. Yo soy guatemalteco y usted es mexicano, ¿qué ley vamos a usar? Entonces, en el arbitraje no sucede esto, toda vez que son las partes que pueden ponerse de acuerdo en qué ley utilizar. Ahora, los costos generalmente, nuevamente lo digo, son menores. El costo de un arbitraje puede llegar a convertirse en menor que un juicio. Ahora bien, por aquí van a haber opiniones contrarias. Si ustedes conocen un poquito de esto, se tiene esa creencia de que el arbitraje es regularmente o generalmente caro. Bueno, es de cierta manera, esto es cierto, de cierta manera esto es correcto afirmarlo. Sin embargo, lo que sucede es que, bueno, como ustedes renuncian a irse ante un juzgado, que es gratuito, y gratuito entre comillas, porque no es gratuito, y de ahí nosotros pagamos nuestros impuestos y demás, y vamos a entrar a valorar otras cosas, otras cuestiones que pueden llegar a costar también, no precisamente cuestiones económicas o materiales. Sin embargo, bueno, si usted decide ir a un arbitraje, a un centro de arbitraje, usted va a ir a preguntar cuánto cuesta y hay incluso centros de arbitraje aquí en Guatemala. Hay centros de arbitraje que están cobrando aproximadamente $50,000 por un proceso arbitral. Hay otras opciones, por ejemplo, el centro que yo administro, manejamos procesos dentro de los 8,000 a los $10,000. Sin embargo, bueno, esto convertido a quetzales son alrededor de 70,000 quetzales, en pesos diría que están como en los 130, 140,000 pesos. Eso puede parecer un número caro, sin embargo, cuando nosotros hacemos realmente los costos que nos puede llegar a generar un juicio ordinario, podemos llegar a darnos cuenta que incluso se triplican a lo que nos hubiese costado un juicio arbitral. ¿Y esto por qué? Primero, porque los juicios en la jurisdicción ordinaria se pueden llegar a dilatar mucho tiempo, lo que representa pues costo de honorarios para los abogados de las partes, representa muchas veces un mayor costo a nivel administrativo con las demandas, con la impresión de copias y demás. Y más allá de esos costos económicos, también genera un costo emocional que muchas veces lo dejamos de lado, pero imagínense, yo tengo un conflicto que inició en los años 2000, ya pasaron 25 años y no se ha resuelto y probablemente puede ser un problema que a mí realmente me genera un desgaste emocional, por ejemplo, alguna pelea o alguna discusión por propiedades, incluso entre familias. Vemos que por el simple hecho de irse a un juzgado en la jurisdicción ordinaria, perdimos o perdemos y seguimos perdiendo muchas cosas a través de estas peleas que se llegan a tornar innecesarias entre las partes. El constante hecho de vivir en conflicto durante 25 años, creo que nadie lo soportaría. Entonces son estos costos que vemos no específicamente económicos, sino que podemos llamarle incluso costos emocionales
que representa un juzgado ordinario, ir a un juzgado ordinario. Ahora bien, ahora que ya sabemos qué es el arbitraje, por qué elegir el arbitraje o por qué es importante el arbitraje, vamos a conocer acerca de los tipos de arbitrajes. De los tipos de arbitrajes hay varios. Yo quise comentarles los más importantes o los que más vemos en la práctica, pero hago la mención de que hay un abanico también de arbitrajes. Por ahí encontramos arbitrajes internacionales y arbitrajes nacionales, arbitrajes de derecho, arbitrajes de equidad y demás, pero como primera introducción creo que les serviría conocer a ustedes qué es el arbitraje institucional y qué es un arbitraje ad hoc. Bueno, el arbitraje institucional es administrado, es aquel proceso que es administrado por una institución arbitral designada. Nos vamos otra vez al primer caso que les decía entre el mexicano y el guatemalteco. Nosotros escogemos que vamos a llevar o nos va a administrar nuestro proceso arbitral Centro de Conciliación y Arbitraje S.A., que ya tiene un reglamento establecido, que ya tiene un listado de árbitros, que ya tiene un listado de secretarios, etcétera. Eso es un arbitraje institucional. Cuando las dos partes someten su conflicto o su discusión a una institución, es un arbitraje institucional. Ahora, el arbitraje ad hoc es gestionado por las partes sin la intervención de una institución. El Salvador, les puedo mencionar que tiene una cultura de arbitraje ad hoc muy fuerte. Me atrevería a decir que es el país que más arbitrajes ad hoc administra. Ahora, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el conflicto? ¿Por qué escoger uno? ¿Por qué escoger otro? De primera mano, yo como abogado, les recomiendo a mis clientes siempre un arbitraje institucional, no porque yo labore en una institución, sino que es por los riesgos que puede presentar irnos a un arbitraje ad hoc. Por eso el caso de El Salvador es muy curioso. Los que estamos metidos en el arbitraje lo seguimos muy de cerca. ¿Por qué? Porque en El Salvador lamentablemente no cuentan con instituciones arbitrales, así como aquí en Guatemala o como en México, con el centro de arbitraje de ustedes, la ICC y demás, sino que en arbitraje no existe esta confianza ante las instituciones y es por eso que se toman arbitrajes ad hoc. El problema del arbitraje ad hoc es de que no tiene un reglamento como tal, no lleva una pauta de seguimiento y el problema que así como los juzgados ordinarios en la jurisdicción estatal se pueden llegar a tornar muy largos. Y regularmente el arbitraje ad hoc es más caro que un arbitraje institucional. El arbitraje institucional, por ejemplo, los $10,000 que nosotros cobramos, ya está contemplado o ya está de cierta forma calculado los costos que va a generar el contratar a los árbitros, los costos administrativos, los costos del contrato, los costos del laudo arbitral y demás. Todas esas incidencias ya están establecidas. Nosotros manejamos un arancel de honorarios que van a devengar los árbitros que tengan a bien de administrar ese proceso arbitral. Con el arbitraje ad hoc, no. Por ejemplo, nosotros le pagamos a un árbitro un aproximado de $1,500 por árbitro. Ahora, en el arbitraje ad hoc, como no hay un reglamento o no hay un arancel que lo establezca, un árbitro puede llegar a cobrar incluso $25,000 solo en concepto de honorarios de árbitro. Entonces, esas son las particularidades que tiene un arbitraje ad hoc. Son estas cuestiones que son un poquito delicadas, no por el hecho de que no estén reguladas, porque mayor regulación no es mayor, es muchas veces mayor control. En otras ocasiones no funciona de esta forma y mayor regulación representa mayores problemas. Sin embargo, en este tipo de procesos sí es importante tener una pauta que nos diga qué vamos a hacer. ¿Por qué? Porque pueden surgir estas situaciones de que por conformar un tribunal arbitral ad hoc, vayamos a pagar solo en árbitros un aproximado de $60,000. Esto más los costos que llega a generar los abogados que a mí me están asesorando o los costos administrativos que el tribunal arbitral va a tener, los peritajes, los expertajes y demás. Entonces, estos son los dos tipos de arbitraje más comunes
que es una pauta que nos sirve para nosotros empezar a conocer acerca de este mundo. Ahora bien, ya conocimos qué es el arbitraje, ya dijimos que es un proceso de conocimiento que es administrado ante una institución arbitral, siempre por el consentimiento de las partes y que pretende no irnos ante un juzgado de la jurisdicción estatal. Ahora, ¿cómo funciona ese proceso arbitral? ¿Cómo es de que se le da vida? ¿Cómo se forma? ¿Cómo funciona, Brian? Bueno, hay ciertas etapas básicas que todo proceso arbitral va a tener. Primero, vamos a encontrar la cláusula. Aquí tal vez les podría decir que este es el corazón de todo proceso arbitral. Bueno, estamos nuevamente el guatemalteco y el mexicano. Vamos a realizar por ejemplo, un contrato de construcción, un contrato de servicios de construcción. Yo empezamos con las cotizaciones, yo contacto al cliente mexicano y demás, me parece, él es arquitecto, me va a hacer tal y tal y tal cosa. Entonces, para eso vamos a hacer un contrato. El contrato lo vamos a realizar conforme a las especificaciones de ley de los países que se requieran y demás, pero como él es mexicano y yo soy guatemalteco, a mí me generaría muchísimos gastos o muchísimo costo irme a un juzgado mexicano porque tengo que estar viajando, porque tengo que contratar a un abogado en México, porque tengo que contratar a alguien que procure el caso y demás. Entonces, ante esta situación, ante el colapso del sistema de justicia, tanto guatemalteco como mexicano y como muchos otros sistemas de justicia a nivel latinoamericano, nosotros decidimos que si en dado caso se llega a provocar un conflicto de ese contrato, un incumplimiento, alguna tardanza, alguna demora eh, y demás cuestiones que pueden generar problemas en los contratos, nosotros decidimos incluir una cláusula arbitral. La cláusula arbitral va a ser específicamente o puntualmente nuestro pacto arbitral. Ahí es donde nosotros vamos a especificar, ustedes si han tenido a la vista algún contrato, está conformado por diferentes cláusulas, la nacionalidad de las partes, la vigencia del contrato, el costo que esto me va a generar, la obra que me va a entregar, etc. Al final, en medio, al inicio, donde usted quiera, puede colocar la cláusula arbitral. La cláusula arbitral lo que va a provocar es de que se va a redactar de tal manera donde se indica que las partes en pleno conocimiento y en plena voluntariedad deciden que su proceso, si en dado caso se conforma un conflicto o se provoca un conflicto, mejor dicho, de ese contrato, lo van a llevar por la vía del arbitraje y va a ser administrado por Centro de Conciliación y Arbitraje. La ley de arbitraje que queremos que rija nuestro proceso va a ser el Código de Comercio de México y Conciliación y Arbitraje únicamente se va a dedicar a la administración del proceso arbitral. Y ya. Aquí yo les digo que es corazón porque el corazón en los humanos es lo que nos da vida. El corazón en el proceso arbitral es la cláusula arbitral, porque es la cláusula arbitral la que le va a dar vida al proceso arbitral. Si no hay cláusula, aquí viene una pregunta importantísima. Si no hay cláusula, ¿podemos ir al arbitraje incluso? Sí, únicamente que el momento donde surge esa cláusula o ese pacto o ese convenio arbitral no va a ser durante el faccionamiento de ese contrato de obra que hicimos, sino que imagínense en el caso que hicimos el contrato que les mencionaba hace un momento, sin la cláusula arbitral, pero luego nosotros nos ponemos de acuerdo, dijimos que fue un error o simplemente decidimos que queremos irnos al arbitraje, podemos realizar lo que se llama un contrato arbitral. Entonces, este es otro momento donde puede surgir una cláusula arbitral. El contrato arbitral únicamente se va a realizar diciendo que en virtud del conflicto que surgió del contrato de construcción anteriormente faccionado en fecha tal y tal y tal, los abajo aquí firmantes decidimos someter nuestro conflicto a la jurisdicción privativa a través del proceso arbitral. Entonces, aquí sí, es posible acudir al arbitraje, aunque no exista cláusula arbitral dentro del contrato que está dando inicio a ese conflicto.
¿A través de qué? De faccionar un contrato arbitral. Entonces, ahí encontramos en primer lugar el inicio de todo arbitraje con la cláusula arbitral. En segundo lugar, podemos encontrar la solicitud que se realiza, por ejemplo, a los centros de arbitraje, donde usted les va a exponer un poquito acerca del caso y les va a mencionar que usted quiere que se administre su proceso arbitral en esa institución. O bien, si se reguló desde un inicio dónde se iba a llevar el arbitraje, únicamente dicen, miren, se facciona este contrato en tal fecha, entre tales personas, y el contrato incluye una cláusula arbitral donde se establece que ustedes van a ser el centro que lleva el caso. Entonces, se realiza la solicitud, muchas veces es a través de la demanda inicial. Como les digo, el proceso de arbitraje, si lo quieren ver así y les quede la idea por ahí, el proceso de el juicio arbitral es un juicio ordinario, pero chiquitito, pequeño, en el sentido de los plazos y demás. Hay una demanda inicial, hay una notificación, hay una contestación de demanda y aquí viene otra parte interesante. Aquí surge el nombramiento de árbitros. El nombramiento de árbitros se puede hacer directamente en la demanda inicial y en la contestación de demanda, o bien se puede establecer que las partes van a realizar una audiencia independiente solo para nombrar a sus árbitros. ¿Cómo se nombra un árbitro? De forma regular se van a nombrar a los árbitros. El primero lo va a escoger la parte que demanda y el segundo árbitro lo va a escoger la parte demandada. Y si es el caso que se tiene que conformar un tribunal arbitral por 3 árbitros, el tercer árbitro lo escoge la institución. Ahora, tal vez ustedes se confundieron ahí y dijeron así, es el caso que hayan 3 árbitros, ¿cómo así? Sí, aquí viene otra cuestión importante que es el papel del árbitro. Quien actúa como juez y escucha ambas partes y emite el laudo arbitral. Bueno, va a depender si se conforma 1 o 3 árbitros o más árbitros incluso, en primer lugar, por las partes. Las partes al momento de hacer esa cláusula arbitral que yo les mencionaba, si ellos deciden que su conflicto va a estar conformado por 10 árbitros, y esto sería un problema porque a la hora de encontrar un empate entre ellos sería 5 y 5, quien tiene la palabra final. Entonces siempre se recomienda que sea un número impar, por ejemplo, 9 u 11 árbitros. Si son 11 árbitros los que ellos escogieron, van a ser 11 árbitros los que van a administrar ese proceso arbitral. Ahora bien, esto no es recomendable, no lo he visto tantas veces en la práctica. ¿Por qué? Porque son mayores costos. Pagar 11 árbitros a pagar un árbitro es muy diferente. Entonces, en primer lugar, ¿cuántos árbitros van a administrar ese proceso arbitral? ¿Lo van a conocer ese proceso arbitral? Lo van a decidir las partes. De forma general, es un árbitro o 3 árbitros. Ahora, ¿por qué 3 árbitros? 3 árbitros, y ahí viene un segundo punto, se va a conformar por 3 árbitros ese procedimiento arbitral o ese tribunal arbitral, mejor dicho, específicamente por lo que administre la institución y los montos de la cuantía que va a tener ese contrato. Por ejemplo, si estamos ante una cuantía menor, de menor grado, generalmente se puede administrar únicamente por un árbitro. Esto les hablo en las instituciones arbitrales. Ahora, si es una cuantía de mayor grado, estamos hablando de unos 80 millones de dólares que son el ocasionado de ese contrato. Entonces, ahí ya se regula que va a ser administrado por 3 árbitros. ¿Cuál es la diferencia? Pues ya hablar de 80 millones de dólares es una cantidad fuerte de dinero, por lo que vamos a decidir que sean mejor 3 personas expertas, profesionales, abogados o no abogados. Esa es otra cuestión que surge en el arbitraje, que no específicamente tienen que ser abogados quienes conozcan los procesos. Decidimos que como es mucho dinero lo que está en juego, preferimos la opinión de 3 personas. Ahora, si es una cuantía menor, estamos hablando de perdonen, unos 20,000 dólares. Yo no tengo ningún problema con que sea una persona quien decida resolver el conflicto. Entonces, en la etapa del nombramiento se van a prácticamente escoger los árbitros que yo quiero que conozcan acerca de esa cuestión. Esa es otra de las ventajas del arbitraje.
cuando usted acude a la jurisdicción ordinaria, usted no puede escoger qué juez va a conocer su caso. A usted se lo asignan y listo. Y sí, si hay conflictos de intereses y demás, tenemos recusaciones y etcétera, pero pues corre el riesgo muchas veces de no conocer, de no saber quién es quien va a administrar su proceso. En el arbitraje se especializa muchas veces el arbitraje a la materia que se trata ese contrato. Por ejemplo, estamos hablando de un contrato de construcción. eh, yo vengo, analizo el caso y digo, bueno, un abogado que va a saber de planos. Tal vez los conoce, por ahí nos llega alguna desmembración de algún terreno y tenemos que ver planos y demás, pero por ejemplo, el abogado en sí no es experto en construcción. Eh, Tal vez podemos creer que lo sabemos todo, pero esto no sucede o no somos expertos en eso. Entonces, como es un conflicto de construcción, es por una obra que fue mal hecha, mal realizada, yo quisiera que mi caso lo conozca un arquitecto. Entonces usted puede escoger, de acuerdo al listado de árbitros que tiene la institución donde va a administrar su proceso, si corre con la suerte que tenga arquitectos o algún ingeniero civil, usted puede escoger directamente a esa persona. La otra persona, por el otro lado, menciona que también le interesa que tener un ingeniero en el tribunal arbitral porque él conoce del tema, él va a saber que sí se hizo bien el trabajo, si estamos hablando de la otra parte. Entonces, la institución, el tercer árbitro, nosotros vamos a decidir si, por ejemplo, va a ser un ingeniero o en ese caso queremos un abogado. ¿Por qué? Porque el contrato en sí lo va, en eso sí somos expertos. Los abogados realizamos los contratos, en nuestro caso los notarios. Entonces, el notario o el abogado, aquí en Guatemala somos abogados y notarios, desconozco un poquito el sistema de México, creo que no es similar, creo que sí es diferente, ustedes tienen que estudiar diferentes cosas para eso, pero aquí en Guatemala somos abogados y notarios, por eso coloquialmente muchas veces se dice el abogado es el que hace el contrato, esto es mentira, esto es un error, es el notario, pero para fines prácticos pues se dice de esa manera. Nosotros decimos que quien hizo el contrato fue el abogado, entonces es importante tener la opinión de un abogado y es importante tener la opinión, en este caso, de dos personas expertas en construcción. Entonces, ahí vemos un dinamismo increíble en el tribunal arbitral que se puede conformar tanto por dos ingenieros como por un abogado. Entonces, ahí, como decimos aquí, está el paquete completo, está el paquete hecho. ¿Por qué? Porque en mi caso, si bien se trata de construcción, surgió por un contrato, que es un tema que conocen los abogados. Entonces, esta especialización en el arbitraje es muy grande y es completamente factible que las partes escojan eh, las personas que van a conocer su caso. Por ejemplo, es un caso, pongamos otro ejemplo, de repartición de bienes o repartición de ganancias en una sociedad que se conformó. Yo creo o va a saber más de cuentas un auditor o un contador que un abogado. Entonces, ese es mi punto de vista, eso es lo que yo creo que es correcto. Entonces, decido que mi caso mejor lo conozca un auditor y no lo conozca un abogado. La otra parte piensa de la misma forma y es la institución quien va a escoger al tercero. Él va a decidir. ¿De qué forma se elige? Se elige de forma completamente aleatoria, no existen estos sesgos porque el arbitraje está cubierto por los principios de imparcialidad. Hay tres principios fundamentales en el arbitraje. Principio de imparcialidad, principio de voluntariedad y principio de confidencialidad. Hay otros dos principios que me hubiera gustado tocar con ustedes. Sin embargo, estoy a centrar un poquito más en materia, que es el principio de competence y el principio de separabilidad de la cláusula arbitral. Pero tal vez en otra oportunidad tenemos la dicha de poder comentarlos. Pero de forma general, hay tres principios, el principio de voluntariedad, principio de confidencialidad, y son estos principios los que van a dotar eh, todo ese caparazón que va a recubrir el proceso arbitral. El principio de imparcialidad nos establece que los árbitros, si bien son escogidos por las partes,
en un primer principio tienen que presentar una declaración jurada donde ellos mencionan que no tienen ningún interés personal en el proceso ni conocen a ninguna de las partes. Esto es importante. No se conocen entre ellos. Yo no conozco a Brian Andrino, yo voy a ser árbitro, pero yo no conozco a Brian Andrino, tampoco conozco al mexicano, entonces no tengo ningún inconveniente con eso. Así es como, de cierta manera, se busca proteger el proceso arbitral. Segundo, un segundo plazo, bueno, ya se realizó la demanda, la notificación de la demanda, la contestaron y demás, ya se nombraron a los árbitros, que puede ser en una audiencia específicamente para eso, o puede ser a través de los memoriales que se enviaron en un primer principio, y seguidamente se conforma el tribunal arbitral, se designa un presidente del tribunal arbitral y se da inicio como tal al proceso arbitral con la primera audiencia. En la primera audiencia se instala el tribunal arbitral, se fijan ciertos términos del arbitraje, por ejemplo, si va a ser llevado en idioma español, si se va a llevar en idioma inglés y demás, cuál es la sede del arbitraje, etcétera. Y luego de esto, de la instalación del tribunal arbitral y la audiencia de fijación de términos del arbitraje, sigue conocer de fondo el problema. Ya las partes van a tener un tiempo prudencial para exponer su caso, presentar sus pruebas, si tienen alguna declaración que hacer, si se piden declaraciones entre sí, las famosas declaraciones entre las partes, si hay algún testigo, si hay algún perito, es un proceso ordinario como tal. Solo que chiquitito, nuevamente chiquitito. Luego que ya se conocen los alegatos de ambas partes, el tribunal arbitral entra en un periodo que se llama de recesión, donde va a tomarse un tiempo para evaluar lo que la parte guatemalteca y la parte mexicana dijeron, y ellos van a llegar a una conclusión y esa conclusión la van a sentar en el famoso laudo arbitral, que el laudo arbitral es la sentencia. Entonces, aquí es donde se ha finalizado el proceso arbitral. Ahora, ¿habrán recursos para esto? Eso es muy interesante también. Aquí en Guatemala tenemos el problema que la ley de arbitraje de mi país, artículo 43, regula acerca de un recurso de revisión. Para que lo puedan entender, el recurso de revisión es prácticamente una apelación. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el riesgo? Y es algo que los centros de arbitraje en Guatemala estamos impulsando por cambiar. El Centro de Conciliación y Arbitraje eh, está impulsando en una iniciativa de ley y es de que el problema que esté regulado de esta forma es de que iniciamos todo nuestro proceso, concluyó con la emisión del laudo arbitral, una de las partes no está de acuerdo y va a presentar este recurso de revisión. El problema o la cuestión es de que ese recurso de revisión se va a presentar ante otra corte. En mi caso, en Guatemala, es la Corte de Apelaciones de mi país. Va a ser conocido por magistrados de esas cortes que no tienen el conocimiento acerca del proceso, y el error grave de esto es de que esos magistrados pueden confirmar el laudo arbitral, que en el mejor de los casos es la mejor opción que nos puede pasar, pero existe el riesgo que lo pueda revocar completamente o lo pueda incluso modificar. ¿Y qué significa esto? Al entrar a modificar el proceso, el laudo, esto quiere decir que no únicamente va a revisar cuestiones de forma, de que se cumplió bien el procedimiento, sino que incluso puede conocer cuestiones de fondo, las cuestiones que atañen al derecho subjetivo del conflicto. Entonces, esto es un grave riesgo. Es por eso que Guatemala muchas veces a nivel internacional no está vista de forma correcta en el arbitraje porque lo regulamos de forma lamentable esta situación. Sin embargo, ¿cómo podemos evitar esto? Desde nuestra cláusula arbitral, nuevamente, desde el corazón del proceso arbitral. ¿Cómo lo podemos regular? Donde ambas partes decidimos renunciar a cualquier recurso que se establezca. Únicamente, el único recurso que vamos a regular es el de la institución arbitral. Y esto sí, es importante. Las instituciones arbitrales muchas veces tienen recursos. Por ejemplo, en el Centro de Conciliación y Arbitraje regulamos un recurso de revisión. También lo denominamos de esta forma. Sin embargo,
es únicamente para ver cuestiones de forma. No vamos a entrar a conocer nuevamente el fondo del asunto, sino que hubo un mal cálculo en las prestaciones o hubo un mal cálculo en el pago de la indemnización y demás. Entonces lo chequeamos, tiene razón, boom, se otorga el recurso de revisión y listo. Sin embargo, no entramos a conocer de nuevo la controversia. Entonces, esto es a grandes rasgos de cómo funciona un proceso arbitral, de cómo está regulado. Hay muchas incidencias, hay muchas matices dentro de esto, dependiendo de la institución arbitral que se toque, pero de forma regular, así lo regulamos a la mayoría de instituciones arbitrales. Ahora bien, ¿qué tipos de conflictos se pueden resolver? O ustedes dirán así de, bueno, ¿y qué podemos llevar en arbitraje? Si yo tengo mi contrato de arrendamiento o alquiler, yo lo puedo llevar a arbitraje y demás. La respuesta es, de forma general, los conflictos que se pueden resolver mediante el arbitraje son aquellos conflictos que se pueden resolver por medio de una transacción. La transacción materializada o específicamente en dinero. Por ejemplo, un conflicto entre arrendador y arrendatario. Muchas veces nosotros alquilamos propiedades, alquilamos carros, alquilamos cualquier bien y no sabemos que incluso esos problemas que se desarrollen por ese contrato se pueden resolver mediante el arbitraje. Otro de los casos, un incumplimiento de contrato de servicios. Muy común en estos tiempos, las disputas entre socios comerciales, los famosos casos societarios, de derecho societario, se pueden llevar en arbitraje. Ahora, ¿qué no se puede llevar en arbitraje? Las materias excluidas del arbitraje van a ser, primero, por esa protección del sistema de derechos humanos que tanto México como Guatemala compartimos, los conflictos familiares. Materia familia no se puede llevar por arbitraje. Usted no puede ir a divorciarse, por darle un ejemplo, con un tribunal arbitral. Los conflictos penales tampoco, por la reserva que hace exclusivamente el Estado de conocer todos esos casos que son punitivos en el sentido de coaccionar o limitar libertades, y los derechos laborales, de igual forma, por el mismo carácter de protección que funge el Estado ante estas cuestiones. ¿Cuáles son esas cuestiones? Primero, la familia, la libertad y el trabajo, que son pilares en todo Estado. Entonces, estos casos no podemos llevarlos en arbitraje. A partir de esto, podemos llevar lo que usted quiera en arbitraje. Ahora, como es un taller lo que venimos a realizar en esta noche, les preparé un pequeño caso práctico, lo denominé el contrato del pequeño café, donde ustedes van a entrar a conocer o van a entrar a desarrollar un poquito lo que hemos venido platicando. ¿Cuál es la situación? La situación, dos amigos, Luis y Marta, inician un café en sociedad. Redactan un contrato simple, sin asistencia legal, y meses después resulta que Marta decide salir del negocio. Pero al momento de salir de su café, hay un desacuerdo sobre el reparto de las ganancias. Si yo les preparé unas preguntas por ahí, las pueden elaborar en papel, las pueden elaborar en la computadora. Sería interesante incluso que las puedan poner en el chat. Van a tener un tiempo aproximado de 25 a 30 minutos para poder resolverlo. Y las preguntas son las siguientes. ¿Podría este conflicto resolverse mediante arbitraje con todo lo que hemos hablado? Las materias que excluimos, las materias que son arbitrables, principio de voluntariedad, la cláusula arbitral y demás. ¿Qué pasaría si no tenían cláusula arbitral? Recordemos que fue un contrato simple, incluso sin asistencia legal. ¿Se puede llevar ese problema ante el arbitraje con lo que hemos hablado? Ahora, ¿cómo podrían redactarla en este momento si quisieran someter el conflicto a arbitraje? ¿Qué elementos debe contener una cláusula arbitral? Les dije en un principio, tengan en mente siempre principio de voluntariedad. Las partes deciden absolutamente todo. Después de terminado, vamos a entrar en un momento de reflexiones, qué fue lo más útil que pudieron aprender hoy.
Y una pregunta muy importante, si se animarían a incluir una cláusula arbitral en sus contratos. Entonces, les voy a dar un pequeño espacio para que puedan resolverlo. Antes de, no sé si alguno tendrá alguna pregunta del caso práctico, o alguna pregunta en general. Profe, la cláusula arbitral sería entonces esta parte como de el acuerdo a través del cual dos partes van a solucionar esa problemática para no llegar al juicio tradicional, ¿verdad? Correcto, correcto, Alexis, te agradezco muchísimo la pregunta. Perfecto, no lo pudiste definir de mejor manera. Es exactamente eso. La cláusula arbitral va a ser ese pacto que va a estar, que puede estar contenido en un contrato o puede ser un contrato independiente. Por ahí ya les estoy dando un poco de chivitos para su actividad, pero sí, es exactamente eso que mencionaste. La cláusula arbitral va a ser ese pacto donde ambas partes dicen literalmente que no quieren irse ante un juzgado, no quieren irse ante el Estado, sino que quieren que su problema, su conflicto, su controversia se diluya o se conozca en un proceso arbitral. Es exactamente eso. Por aquí tenemos una pregunta muy interesante de Rocío. Ella menciona, eh, usted dijo que no hay contrato por escrito, es verbal. Y viene una situación muy interesante. No puede existir arbitraje, sino, con muchísimo gusto, ahorita les coloco por ahí las preguntas. Hay una única forma que no se puede acudir al arbitraje, y es cuando es realizado de forma verbal. Por ejemplo, si yo platiqué con el mexicano por teléfono que nos íbamos a ir al arbitraje si teníamos un problema y demás, pero no lo establecimos en ningún papel, incluso no hubo algún correo electrónico, algún medio que realmente pueda constar que ambos decidimos que nos vamos al arbitraje, no se puede acudir. Por la palabra, no se puede ir al arbitraje. Ahora, si no hay contrato, ¿qué otra forma sí podemos acudir al arbitraje? Hay algo que ahora se conocen como los arbitrajes tácitos o las cláusulas arbitrales tácitas. La pregunta está genial, está muy buena, porque da para hablar de esto que les voy a mencionar. Por ejemplo, y les mencionaba también lo del caso del correo electrónico, si yo, guatemalteco, le envío un correo electrónico por Gmail, por ejemplo, al mexicano y le digo, em, mira, nos vamos a ir a un arbitraje, va a iniciar en el Centro de Conciliación y Arbitraje SA y demás, y esa persona me responde ese arbitraje, desde ahí se tiene instaurado como tal un proceso arbitral, solo por el intercambio de esas informaciones. Entonces, ahí no hubo necesidad de que nosotros faccionáramos un contrato, como les mencionaba. Y el contrato principal que elaboramos tampoco tenía cláusula arbitral, pero porque en el correo electrónico dijimos que nos íbamos a ir al arbitraje, ahí ya hay una cláusula arbitral. Justo para unas competencias que yo tuve la oportunidad de participar, fueron en Argentina, me recuerdo exactamente que el caso era precisamente eso, era el intercambio de correos electrónicos que hubo entre dos empresas transnacionales, donde ellos mencionaban que si se podía ir al arbitraje. Y justo era para conocer acerca de las cláusulas arbitrales tácitas. Entonces, para acudir al arbitraje de regla general, sí, tiene que constar por escrito. No puede existir un contrato verbal donde, por ejemplo, Alexis y yo dijimos, y disculpa que te tome ahí para el ejemplo, Alexis, pero nosotros nos dijimos a través de Zoom que íbamos a irnos al arbitraje. No, no es posible. Sí tiene que constar por escrito. Ahora, y tal vez les va a sonar a chiste, pero si, por ejemplo, lo hicimos en una servilleta en un hotel que estábamos y ahí hicimos el contrato de arbitraje, es perfectamente válido. ¿Por qué? Por el carácter de antiformalismo que tiene también. No es requisito indispensable que la cláusula arbitral
conste en un contrato faccionado por notario y sea autorizado por el mismo notario a través de la fe pública y demás. No, por la voluntad de las partes y el antiformalismo que recubre al arbitraje, lo podemos hacer incluso por un contrato, por un correo electrónico. Pero excelente pregunta, muchísimas gracias. Y las preguntas yo ahorita se las comparto con muchísimo gusto, perdonen que las quité, por ahí las pueden ver. Yo creo que ya la pueden ver, ¿verdad? O no se visualiza. Uy, yo creo que ahí sí. Maestro, yo no las veo, no sé si los demás compañeros sí las vean. Sí, sí se ven. Sí, sí se ven. Muchísimas gracias, Lupita. Maestra Martina, no sé si ya podrá visualizarlas o si Igual gustan. maestro, cuando de manera oportuna sabemos que tengo la presentación para compartirles, o de igual manera, este, puede ser el dispositivo que la compañera pueda salir y volver a ingresar en la sesión y tal vez su dispositivo se restablezca de esa parte de visualizar diapositivas. Ok, ahorita salgo. No, con muchísimo gusto yo las escribo también por acá, no hay problema de eso. Yo creo que ahí ya la pueden ver, ¿verdad, maestro? Por ahí están las preguntas también ya en el chat para que puedan verlas ahí. Entonces, si gustan, podemos, Alexis, si gustas, puedes apagar tu cámara para realizar la actividad y volvemos en unos 10 minutos, unos 10, 15 minutos para irnos con las reflexiones finales. ¿Qué le parece si vamos al break y en esos 15 minutos ellos hacen esa reflexión? Volvemos Perfecto, 7:30. me parece, maestro Frank, gracias. Por ahí le dejé las preguntas, maestra Martina, por si no le aparece. Nos vamos a break y volvemos 7:30.
Y maestro, 7:30, puntualizamos el término del break y continuamos la clase. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, maestro Frank. Muchísimas gracias a todos también por seguir pendientes de esta transmisión, de este taller. Creo que por ahí hay un par de respuestas. Rocío Ramírez, ella sí las compartió por acá. La primera pregunta ella menciona, ¿puede resolverse en arbitraje? No, o no sé si Rocío gusta que pueda ella darle lectura a sus respuestas. No sé si tendrá micrófono o no, no podría. Para ver, la primera es la respuesta. Tal vez alguien que tenga micrófono que quiera darle lectura a sus respuestas. Alexis, maestra Martina. Si quiere, yo le puedo ayudar, profe. Muchísimas gracias, Alexis. Claro, claro, claro. Adelante. A A ver, las ¿qué, de... qué, qué respondiste? Ah, ok. Yo o a las de la compañera Rocío. No, 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 las tuyas, las tuyas, las tuyas. Ah, las mías. Bueno, la primera pregunta menciona lo siguiente, ¿no? ¿Puede resolverse el conflicto mediante arbitraje y por qué? Yo respondo que sí, porque hay un contrato simple, se menciona en el ejemplo, el cual se encuentra escrito y en el cual mencionan que van a actuar como una sociedad. Ese sería entonces que sí y el por qué. ¿Qué pasa si no tienen una cláusula arbitral? Bueno, pues en dicho caso es muy posible que se encuentren en medio de un conflicto en el cual ambas partes se encuentran inconformes y estén posiblemente contemplando resolver su controversia por medio de un juicio formal. A continuación viene la siguiente pregunta que dice, ¿cómo redactarla ahora si quisieran someterlo el conflicto a un arbitraje y qué elementos debe contener? Em, bueno, lo primero que tendríamos que hacer sería que podamos dialogar entre esas dos partes el acuerdo de la manera en que se van a repartir los bienes o las ganancias entre ellos porque una persona quiere salir. Una vez establecido eso, cuánto le corresponde, digamos, a cada quien por su salida del negocio, por etcétera, ahora sí vamos a redactar dentro de ese contrato que ellos ya tienen, eh, pues esas cantidades y vamos a establecer que Marta decide voluntariamente dejar la sociedad de tal manera que, pues, digamos, Luis también acepta voluntariamente compensar y reconocer la salida de su socia y que y que ellos deciden elegir este medio de acuerdo para evitar futuros conflictos jurídicos en torno a la sociedad de ambas partes, pues, como salida al conflicto. Los elementos que debe contener son voluntariedad, confidencialidad, imparcialidad e informalidad. Estos los saqué de la ley de mecanismos alternos de aquí de Jalisco, no sé si estoy en lo correcto, profe. No, perfecto, perfecto, Alexis. En primer lugar, muchísimas gracias por haber participado. Segundo lugar, excelentes tus respuestas. Excelente, excelente. Me quedo con algo que mencionaste y era acerca del diálogo. Qué importante. Fíjate que dentro de este mundo de la resolución de conflictos, un primer plano siempre es el diálogo. Les mencionaba al principio que habían otros métodos de resolución de conflictos y uno es la negociación. La negociación no se tiene que llevar ante una institución, no se tiene que llevar ante un tercero, sino que es únicamente entre las partes a través de este diálogo. Entonces, en primer lugar, siempre va a primar el diálogo y excelente, me gustó muchísimo que lo hayas mencionado porque creo que también aporta al taller que ustedes están tomando para formarse como gestores de paz. Para gestar paz,
únicamente se alcanza a través de los diálogos. Dialogar no precisamente es imponer ideas, sino que también es ceder a estos espacios. Entonces, excelente, Alexis. Por ahí vi que Sandra Cecilia tiene la mano levantada. No sé si es para alguna pregunta o para leer sus respuestas. Yo también. Buenas noches. Perfecto, maestra Martina. Si gusta, le doy la palabra Perdón. cuando acabe la maestra Sandra. Maestra, si gusta usted empezar y ahorita yo luego doy mis respuestas. Ok, muy bien. Perfecto, perfecto. Gracias. No anoté las preguntas, pero la leí y las respuestas es, para la primera, sí se puede siempre y cuando uno de ellos haga la propuesta y el otro la acepte. 2, que ambos estén de acuerdo. ¿Y por qué? Por el principio de voluntariedad. Esa es la respuesta a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, en principio tendrían que someterse a las cláusulas del contrato y acudir al juzgado a resolver su conflicto o bien acudir a uno de los mecanismos alternativos para solucionar su controversia. Y la respuesta a la tercera, yo entendí que pusiéramos una cláusula de cómo pondríamos la cláusula arbitral en el contrato. ¿Cómo sería? Así fue lo que yo entendí. Sí, Entonces, excelente. ¿sí? Sí, excelente. Ajá. Entonces yo puse en la cláusula, le puse, en caso de controversia o desacuerdo en relación a la interpretación, ejecución o terminación de este contrato, será sometida a arbitraje de acuerdo con las reglas o con las reglas de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y será administrado por un árbitro que se llevará a cabo en la Ciudad de México por el Centro de Arbitraje de México y cuya decisión será determinante y vinculante para las partes. Esa fue mi... Perfecto, maestra. Perfecto. Le voy a ceder la palabra a la maestra Sandra, por favor, maestra. Muy bien. Bueno, es que algo similar, bueno, la primera, que si se puede resolver, pues mi respuesta fue sí. Sí se puede resolver porque existe un contrato, aunque no menciona que no fue, es informal, pero sí está establecido, pues que establecieron entre ellos una sociedad. El por qué, también pues por el principio de voluntariedad, porque si ambos están de acuerdo en llevarlo a resolución a través de un arbitraje, pues se puede llevar a cabo. ¿En qué pasa si su contrato no tenía cláusula arbitral? Bueno, se puede hacer establecer pues un convenio arbitral posterior a su contrato, obviamente también por el acuerdo de voluntariedad, y cómo podría redactarse o qué debería de contener ese documento. Primero, pues el consentimiento de ambas partes, que el principio de voluntariedad, el de confidencialidad, el de imparcialidad, y bueno, y todos los que rigen en este caso a los métodos alternos, la identificación clara del conflicto, de cuál es el conflicto que tienen ellos, la designación de un árbitro, en este caso, maestro, como nos señaló, me imagino que en este caso no es como montos muy grandes, entonces a lo mejor aquí lo recomendable es que fuera un solo árbitro para que el proceso no fuera como muy honoroso, que quien ellos decidieran pues que pudiera hacer este procedimiento. ¿A través de qué norma aplicable? Aquí también usted nos mencionó, en el caso de que ambos fueran, por ejemplo, que fue en un mismo país, pues obviamente sería la normatividad aplicable a ese país, y si fueran de países distintos, pues también por el principio de flexibilidad, como nos mencionó, ellos pueden acordar cuál sería el que regiría el proceso, el lugar del arbitraje, y también esta parte que menciona la maestra, que la decisión que se tome sea obligatoria para cumplir de ambas partes. Creo que, bueno, esa es mi respuesta. No sé si es lo correcto. Perfecto. Muchísimas gracias, maestra Sandra.
Muchísimas gracias, maestra Martina. Muchísimas gracias, maestro Alexis. Estupendo, de verdad, me llena de mucha felicidad que sí, creo que al final pude dejarles claro esos principios que van a a estar detrás de todo el proceso arbitral. Ahora, respecto a las preguntas, ¿podría este conflicto resolverse mediante arbitraje? Ustedes lo dijeron de forma específica, muy puntual y excelente. Sí, sí se puede resolver. Ustedes lo mencionaban por el principio de voluntariedad, principio de antiformalismo, principio de flexibilidad, etcétera. Ahí les quiero añadir también otro punto que pudiesen haber respondido, que se puede llevar este conflicto mediante arbitraje, sí, porque es una materia arbitral también. ¿Se recuerdan de las materias excluidas que les dije de arbitraje, que era familia, penal, laboral? En este caso era un conflicto prácticamente mercantil, por así decirlo, entre socios de un comercio. Entonces es una materia arbitral perfectamente válido para que se pueda llevar el arbitraje. ¿Qué pasaría si no tenía cláusula arbitral? Esa pregunta es un poquito trampa porque en la situación que les comenté, el contrato era un contrato simple, no era un contrato realizado ante un notario y autorizado a través de la fe pública. Entonces, aquí hay algo muy curioso y es de que esa sociedad estaba únicamente en un papel que no tenía validez, por lo que la sociedad como tal no existió. Sin embargo, sí hay un conflicto. ¿Y cuál es el conflicto? La repartición de las ganancias, ver qué parte se va a quedar cada uno. Entonces, no se tiene una sociedad como tal, sin embargo, sí hay ganancias que repartir, por lo que, ¿qué pasa si ese contrato no tenía cláusula arbitral? No va a tener validez porque no fue autorizado. Sin embargo, como está el conflicto, como existe el problema, nosotros podemos realizar lo que yo les comentaba, era un contrato arbitral. El contrato arbitral, la manera en que lo vamos a realizar es de que en virtud de un negocio realizado, no una sociedad, porque la sociedad nunca existió como tal, sino que en virtud de un negocio realizado, hay ganancias que repartir y dividir, por lo que nosotros acordamos que nos vamos a someter al arbitraje para dividir esas ganancias. Entonces, ahora la tercera pregunta, ¿cómo pueden ustedes redactar esa cláusula arbitral ahora si quieren someter el conflicto a arbitraje? ¿Qué elementos debe contener? Aquí me sorprendí muchísimo de sus respuestas porque integraron todos los elementos que conocimos. El principio de voluntariedad, por ahí la maestra Martina incluso mencionaba la sede arbitral que se va a llevar a cabo en Ciudad de México, importantísimo este elemento. Eh, el sometimiento expreso de las partes, por ahí incluso qué otros elementos puede contener. Una cláusula arbitral puede contener el idioma en que se va a llevar el arbitraje. Ustedes entraron a regular incluso el número de árbitros y eso estuvo estupendo. Incluso en la práctica no se da. Ahora ustedes ya saben que se debe de hacer y se puede hacer, regular un número de árbitros y demás. Todos esos elementos son completamente válidos. Incluso por ahí, por si tenemos abogados y demás, hay una figura que se llama el auxilio judicial. ¿Qué es el auxilio judicial? Es cuando nosotros solicitamos ayuda a un juzgado de nuestro país. Ahora bien, en el arbitraje hay algo muy curioso porque las partes, por ejemplo, Alexis, te tomo otra vez para el ejemplo, Alexis y yo tenemos nuestro contrato de construcción y vamos a decir en la cláusula arbitral, vamos a colocar que el auxilio judicial que llegáramos a necesitar, por ejemplo, para decretar medidas precautorias, un embargo, por ejemplo, vamos a solicitar un embargo de cuentas. Si en dado caso nosotros queremos solicitar un embargo de cuentas, vamos a solicitar auxilio judicial, incluso, y ojo con esto, podemos colocar que podemos solicitar el auxilio judicial a un juzgado de El Salvador o a un juzgado de Colombia. Y nos podemos ir incluso a pedir ayuda de un juez completamente ajeno al proceso de otro país. ¿Y para qué nos va a servir esto? Por ejemplo, yo soy guatemalteco, pero yo no le diría que pida auxilio judicial a un juez de mi país porque no conocen acerca de esta figura
o no, o es más difícil que otorguen auxilio judicial. Precisamente yo ahorita llevo un proceso donde hemos solicitado 3 veces auxilio judicial y no lo han dado. Entonces yo no le recomiendo que se venga a Guatemala a pedir auxilio judicial. Ahora, El Salvador, por ejemplo, en todo este sistema del auxilio judicial y estas medidas de auxilio en los procesos judiciales son muy diligentes y otorgan el auxilio judicial. Entonces yo le recomendaría mejor que vayamos a pedir auxilio judicial a un juez. ¿Qué quiero dejarles con esto? Que los alcances de la cláusula arbitral van a ser completamente a elección de las partes. Y usted puede redactar esa cláusula arbitral como a usted mejor le convenga y como usted crea que va a ser conveniente para su problema. Entonces, excelentes respuestas. Muchísimas gracias por la participación. Para ir finalizando ya un poquito, que solo tenemos dos horas lamentablemente, quisiera saber sus apreciaciones, quisiera saber si tienen algún comentario, alguna duda, si les quedó por ahí alguna inquietud que no logró, o no logré, mejor dicho, que pudiese entenderse. Con muchísimo gusto, por favor, me la pueden hacer por ahí, maestra Rocío. Y la maestra Martina también tiene una preguntita. Buenas noches, maestro. Buenas Discúlpeme, noches. aquí en México, los contratos, cuando son verbales, no tienen validez legal en ningún tribunal, ya sea de primera instancia o a través de juzgados federales. No tienen validez los contratos simples o verbales. Todo contrato primero tiene que hacerse un reconocimiento vía judicial. Aquí en México les llaman medios preparatorios a juicio. Entonces, a través de ese medio preparatorio a juicio, que es un mini juicio, la persona lo puede hacer valer a través de una confesional, una declaración de parte testimonial. Una vez hecho ese reconocimiento del contrato, ya ahora sí se formaliza la acción que uno va a intentar, ya sea civil, mercantil, o sea, la acción que vas a ejercer o ejercitar en contra. Y pues no sé en su país, pero aquí sí son un poquito más exigentes en ese sentido. Ya los contratos que sí son formalizados, esos sí se tienen que cumplir a la letra, al menos de que sean unos contratos onerosos. Esos, pues sí, existe aquí en México una figura que se llama nulidad de contrato por ser contratos que tengan algún vicio, alguna informalidad. Entonces, pues de alguna u otra manera, aquí los contratos tienen que ser cumplidos a la letra. Y si se dan las formalidades, precisamente en materia mercantil, sí existe la figura de que sea a través de un arbitraje. Pero siempre también se tienen que aplicar los principios constitucionales de imparcialidad y todo lo que usted comentó. Esa es mi participación. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Rocío, por el comentario, por la observación. Interesante. Guatemala funciona de la misma forma. Creo que aquí tenemos una gran ventaja. Ambos compartimos los mismos sistemas tradicionales de derecho, que devienen de una tradición romano, como ustedes conocerán, de un sistema latino, como comúnmente se le conoce. Entonces, compartimos la mayor parte de similitudes. Diría que estamos en el mismo sentido, exactamente. De hecho, aquí en Guatemala conozco únicamente de un caso donde alegaron de que había un contrato arbitral verbal. Sin embargo, por este mismo sentido que los contratos verbales no tienen validez como tal para ciertos casos, en materia laboral se puede realizar un contrato laboral de forma verbal, no es lo recomendable, jamás yo diría que hagan un tipo de contratos verbales u orales, un poco por el problema que va a ser demostrarlo luego ante una judicatura. Sin embargo, ellos alegaban de que sí existía un contrato verbal. Yo personalmente hubiese tomado otra ruta. Si ambas partes estaban de acuerdo, únicamente faccionamos un contrato arbitral y se acabó. Sin embargo, tengo conocimiento que ese proceso incluso llevó a una judicatura y por medio de una confesión
se levantó lo que se conoce como un acta de proceso y se estableció que sí habían acordado ambas partes irse a un proceso arbitral. Yo creo que se fueron por la ruta larga, por así decirlo, o el camino largo, pero es una de las particularidades que les puedo mencionar en esos procesos orales. Luego, definitivamente, los contratos se tienen que seguir al pie de la letra. Sin embargo, por ejemplo, si hay un contrato de constitución de una sociedad que no tiene cláusula arbitral, aunque no tenga cláusula arbitral, que nosotros realicemos un contrato independiente que diga que vamos a someter ese conflicto al arbitraje, no es faltar a lo que ese contrato en principio está estableciendo. ¿Por qué? Porque ahí está lo curioso, no lo estableció. Entonces no estamos disminuyendo, por así decirlo, lo que en principio habíamos pactado. Únicamente véanlo como un extra, como que le agregamos un poquito a ese contrato. Entonces no altera el contenido subjetivo o el contenido de fondo del mismo contrato, por lo que no es contrario a la ley. Y como principio constitucional, como usted lo menciona, la voluntariedad de las partes siempre va a primar. Entonces, bajo este concepto, el arbitraje es donde da esa apertura, donde se puede ver una infinidad de cláusulas arbitrales. Yo, gracias a Dios, en la práctica he tenido la oportunidad de ver cláusulas arbitrales que realmente me quedo sorprendido y se los digo, he visto cosas que yo ni siquiera sabía que se podían regular. Lo del auxilio judicial es un claro ejemplo. Yo me llegó un contrato y demás, vi que ese contrato pedían auxilio judicial a otro país, independientemente de los que ellos eran parte. Entonces, es increíble los alcances que tiene una cláusula arbitral, siempre, ¿por qué? Porque es la voluntad de las partes, siempre es la voluntad de las partes. Pero le agradezco muchísimo el comentario, maestra Rocío, de verdad aporta mucho y se lo agradezco de todo corazón. Maestra Martina, por favor, tiene la palabra. Gracias. Yo lo que quería hacer era una pregunta. ¿Qué porcentaje de las controversias o incumplimientos de contrato se someten a arbitraje? Eso es una muy buena pregunta. Se la voy a responder respecto a mi experiencia desde el Centro de Conciliación y Arbitraje que dirijo. El porcentaje por incumplimientos de contrato, específicamente hablemos contratos mercantiles, que son los que regularmente administramos en el centro, el porcentaje, me atrevería a decir que es un 100%, un 100% por lo que representa para las partes. Ahora bien, esto va a depender, como todo buen abogado y la respuesta que siempre van es depende, pero va a depender a qué institución lo pregunte o incluso a qué abogado se lo pueda preguntar, porque hay abogados que no incluyen cláusulas arbitrales en los contratos que realizan, ni lo recomiendan a las partes, no porque no crean en el arbitraje, simplemente porque desconocen de este. Entonces, ahí va a depender, ahí va a disminuir. Ahora, por ejemplo, los contratos que faccionamos en el bufete en el que trabajo también, el 100% de contratos que nosotros hacemos incluyen cláusula arbitral, siempre con el consentimiento de las partes. El consentimiento tiene que ser informado, no solo porque yo soy abogado y lo pueden ver de esa forma. Ah, es que usted trabaja en un centro de conciliación y arbitraje, va a hacer todo arbitraje. No, en primer plano, se pregunta a las partes si están de acuerdo en someter el arbitraje. Por acá, nosotros hacemos una labor también de difusión de estos métodos porque se desconocen muchísimo. Entonces, pues les explicamos todo, los alcances, los beneficios, las ventajas, las desventajas, los riesgos que pueden existir y demás. Pero, por ejemplo, nosotros el 100% de contratos que faccionamos en el bufete y otros bufetes que están asociados con nosotros también, o son aliados estratégicos nuestros, los faccionamos con cláusula arbitral, con cláusula arbitral. Ahora, por ejemplo, contratos entre transnacionales, contratos, llamémoslos así, internacionales, compraventa de mercaderías internacionales y demás.
Me atrevo a decir que actualmente no hay un contrato donde no le coloquen cláusula arbitral. Por la misma situación de que no se van a arriesgar, hablando de millones de dólares, irse a un juzgado de Guatemala, irse a un juzgado de Honduras, irse a un juzgado de Nicaragua y demás, que no es de hacer de menos, sin embargo representa un riesgo de que puede dilatarse muchos años el proceso y se perdió toda esa cantidad de dinero o se perdió la reclamación incluso al final. Entonces, internacionalmente, todas las empresas incluyen desde hace años incluso cláusulas arbitrales, Entonces, ¿usted pondera con mayor beneficios el arbitraje, o sea, una cláusula arbitral sobre conciliación y mediación? Qué interesante pregunta, maestra Martina. Yo personalmente le diría que no. Yo no lo pondero, no diría que la primer opción es el arbitraje. A pesar de que pues yo estoy en un centro de conciliación y arbitraje, no, no. Y nunca voy a ser partidario tampoco. Muchas veces respeto la opinión que vayan a tener otros colegas, pero muchos colegas incluso mencionan que el arbitraje es un método pacífico de resolución de conflictos. Yo estoy totalmente en contra de esto. Creo que el arbitraje es de todo menos pacífico. El arbitraje, y de hecho, y por ahí lo puedo decir, que no hay problema, pero el arbitraje se da muchas veces también cuando fracasó un primer plano como la mediación o la conciliación. Por eso es que le hacía énfasis a Alexis que me encantó que utilizara la palabra diálogo. ¿Por qué? Porque dialogando incluso se puede llegar a evitar un arbitraje. Que un arbitraje, como les digo, es un proceso como tal. Ahí los abogados van a ir, y perdonen que lo diga de forma coloquial, pero ahí van a ir a darse con todo, con pruebas, con hechos, con alegatos, testimonios, peritajes, expertajes y demás. Pero ahí no es de, bueno, Alexis, Brian van a platicar y nos vamos a poner de acuerdo. No, ahí fracasó ese primer plano. Entonces, no, yo no pondero en un primer lugar al arbitraje antes que la mediación y la conciliación. De hecho, también, déjenme comentarle, maestra Martina, las tendencias más contemporáneas, o por lo menos en los últimos años, la cultura arbitral también está siendo acompañada por una cultura de mediación y conciliación. Colombia es un país muy pionero en esto y yo los considero que ellos, por lo menos aquí en mi país, Guatemala, empezamos a hablar de arbitraje y ellos ya están hablando de mediación. Entonces, ¿por qué? Porque la mediación sí es pacífica, sí es más pacífica, atañe únicamente a las partes, sí, ante un tercero, pero que este tercero no va a proponer fórmulas ecuánimes de resolución de conflictos, únicamente va a actuar como una guía en el caso, pero es Alexis y Brian quienes están manejando todo y quienes ellos se van a poner de acuerdo. En una sociedad más justa, si queremos una cultura de diálogo, si queremos una cultura de paz, ustedes como gestores de paz, siempre va a primar el diálogo entre las partes, siempre va a primar esa decisión entre ellos. Y en un mundo ideal muy utópico, de hecho, ni tendríamos que utilizar la mediación, la conciliación o el arbitraje, sino que únicamente con la negociación, con esa capacidad entre ambas partes, ponernos de acuerdo. Lamentablemente esto nunca va a pasar y es parte también de la naturaleza del ser humano. Entonces, y muchas veces pues hay otros factores, incluso factores culturales. Hay culturas que tienden a ser un poquito más renuentes a ceder, por así decirlo. Entonces, culturalmente está mal que negocie. Sin embargo, pues tendría que ser, ese es un mundo ideal. En el mundo ideal de Brian, todo el mundo negocia. Sin embargo, pues esto no sucede. Entonces existe la mediación y la conciliación. Si no sé si lo conocerán, pero bueno, la mediación es únicamente Alexis Brian, hay un tercero, pero él no nos va a decir cómo podemos resolver ese conflicto. La conciliación por su parte, Alexis Brian
Y hay un tercero, pero ese tercero sí nos va a decir cómo podemos resolver nuestro conflicto. Pero excelente pregunta, maestra. Se lo agradezco muchísimo. Gracias, gracias, maestro. Muy, muy clara su forma de explicar. Nos Perfecto, gracias. quedó muy, muy clarito. Me llamó pues más la atención la cuestión del arbitraje, porque normalmente el arbitraje no le tomaba mucha como interés, pero sí lo explica así de una manera muy, muy práctica y de manera que incita a que investigues más. La verdad, muchas gracias. No, perfecto, muchísimas gracias. Le agradezco de todo corazón el comentario. No sé si por ahí habrá otra preguntita, algún otro comentario que alguien por ahí mencionan. Yo le agregué fecha y firma el momento en que se decide resolver por arbitraje. Perfecto, excelente. No, totalmente, totalmente. Es un punto, sin eso no existe incluso. Perfecto, perfecto. Gracias a usted, menciona la maestra Rocío. No, muchísimas gracias. Gracias a todos. Entonces, yo creo que por ahí podemos ir dando por finalizado este taller. Eh, Mi nombre es Brian Andrino. Nuevamente, por ahí les puedo dejar mis redes de contacto para, para que sigamos platicando. Si ustedes tienen alguna duda, si tienen alguna consulta o quisieran conocer más del tema, estoy completamente a las órdenes. De verdad, ha sido todo un gusto. Les reitero muchísimo el agradecimiento por haber estado presentes. Alexis, muchísimas gracias por la cámara. Maestra Martina, maestra, si no estoy mal, Rocío, creo que también la aprendió por ahí. Y a los demás participantes se los agradezco muchísimo su atención, sus preguntas, por haber participado. Y pues no me queda nada más que felicitarlos, instarlos a que sigan en este camino de seguirse formando como gestores de paz. Qué bonito, de verdad, qué lindo que puedan llegar a decir que forman parte de una red como esta. Mis felicitaciones también a Red de Gestores de Paz por seguir promoviendo esta cultura de diálogo en nuestros países. México ahorita se viene muy cargado, muy intenso en estos temas. Por ahí la reforma judicial que sufrieron y demás va a dar para hablar mucho sobre el arbitraje. Y pues yo ahí estoy a las órdenes siempre. Muchas gracias por la invitación y espero haberles dejado por ahí la semillita del arbitraje. Pasen buena noche. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, maestro.